¿Qué tal? ¿Cómo están? Apreciados estudiantes del curso de capacitación de la Universidad Privada del Guairá. Estamos iniciando así otra semana dentro de este espacio para la capacitación dentro de metodología de la investigación. Seguimos avanzando, ya esta semana estaremos viendo el tema población, muestra, muestreo. Bueno, espero entonces que sea una semana fructífera para todos. Vamos a analizar en primer lugar este mapa conceptual sobre lo que sería la selección de la muestra. Vemos que existen, la mayoría de nosotros conocemos que existen dos tipos de muestras, los que son las probabilísticas y las no probabilísticas. Las probabilísticas son las que trabajan con investigaciones cuantitativas principalmente, porque requieren una selección sistemática, son aleatorias. Y existe otra vez unos tipos de investigación probabilística que son la estratificada por racimos que también se llaman conglomerados, y las aleatorias que son las famosas más muestra aleatoria simple. En cuanto a las no probabilísticas, que son generalmente cualitativas, que estamos utilizando en una investigación de tipo cualitativo, tenemos los muestreos por cuotas, los muestreos de tipo, los muestreos de expertos, los muestreos voluntarios. Entonces, dentro de la selección de la muestra son muy importantes los siguientes elementos: la población, por supuesto, la muestra, el tamaño de la muestra y las unidades de análisis de nuestro trabajo. Este mapa vamos a comenzar ahora a desglosar. Es importante partir desde un conocimiento de qué sería una población hablando metodológicamente. Entonces, como vemos en nuestro material, una población es un conjunto de personas, no solo de personas, también de objetos, de fenómenos. El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, nacimientos, muestras de laboratorio, accidentes viales, bueno, muchísimos aspectos entonces que podemos, ya de acuerdo a qué tipo de investigación estoy realizando. Esto según el libro de Pineda. Dentro de lo que es la población, sabemos muy bien que a veces existen numerosa población y nuestro trabajo es limitado. No podemos trabajar con todos esos individuos o con todos esos objetos. Entonces nos vemos en la necesidad de seleccionar un trozo de esa población. Eso es lo que se llama muestra. Entonces, como dice nuestra proyección y como estamos viendo en esa pequeña ilustración, una muestra es un subconjunto o parte del universo que se llevará a cabo. Entonces vemos aquí, esta es toda la población. No voy a poder trabajar con toda la población. Si es pequeña, por supuesto que sí. Voy a tomar toda la población y mi trabajo no tendrá muestra. Pero si son numerosos, entonces lo más viable es seleccionar una parte, un subconjunto de todo ese grupo grande. Pero tener siempre en cuenta que esa muestra debe ser representativa de toda la población. Bueno, ¿y qué sería entonces la unidad de análisis? Unidad de análisis constituye cada sujeto o cada objeto de estudio de mi trabajo. Cada uno de los elementos que constituye o que forma la población. Si estoy trabajando, por ejemplo, con niños en situación de calle, un trabajo social, entonces mi unidad de análisis sería esos niños en situación de calle precisamente, o incluso también puedo tomar como unidad de análisis los progenitores, los padres de ese niño. Y si estoy enfocando hacia el papel de las autoridades en relación a esa problemática social, y seguramente mi unidad de análisis también podrían ser las autoridades locales relacionados al mismo. Acá vemos otro ejemplo. Si mi pregunta de investigación se refiere a lo siguiente:
cómo son las comunicaciones entre padres e hijos, entonces yo ahí ya me doy perfectamente cuenta a través de mi pregunta que las unidades de análisis son dos. Por un lado, el grupo de padres y por el otro lado, el grupo de hijos. En cuanto a la pregunta, ¿cuál es la frecuencia de enfermedades respiratorias en personas mayores de 15 años en la ciudad de Mérida? Entonces mi unidad de análisis, por supuesto, van a ser las personas mayores de 15 años y también la familia podría ser, la familia de estas personas. Acá hay unos ejemplos más. Si mi pregunta de investigación es, ¿hay problemas de comunicación entre padres e hijos? En las unidades de análisis que generalmente nosotros elegiríamos es el grupo de adolescentes únicamente. ¿Y por qué hay un error ahí? Porque como se está relacionando entre padres e hijos, mi unidad de análisis correcta debiera ser el grupo de padres y así también el grupo de hijos. Otro ejemplo. ¿Qué sentimientos suelen acompañar a las personas que han perdido a su cónyuge en un accidente automovilístico reciente? Si tomamos como unidad de análisis de ese trabajo solo a hombres cuyas parejas han fallecido en un accidente, habría un error porque solamente se cubre el sexo masculino y además que debe definirse bien en qué se entiende por reciente. Lo ideal sería tomar a hombres y mujeres que han perdido a su pareja en un accidente automovilístico. Entonces, fijarse bien, tenemos que elegir correctamente la unidad de análisis. Entonces, la suma de las unidades de análisis es lo que se llama población o universo. Bueno, acá hacemos la diferencia entre lo que es el enfoque cuantitativo de muestra y el enfoque cualitativo. En lo cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan datos y debe ser representativo a dicha población. Pero si hablamos de muestra cualitativa, es la unidad de análisis o conjunto de personas o el contexto, el evento, el suceso sobre el cual se recolectan los datos sin que necesariamente sea representativo del universo. ¿Qué quiere decir eso? Que la muestra cuantitativa sabemos que cuanto más mejor. En cambio, en el cualitativo no importa ya la cantidad, sino la calidad. A veces tenemos una sola muestra, un informante clave, pero la riqueza de datos que obtenemos a partir de ese informante clave, eso es lo que nos importa en cualitativo. El muestreo es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de la población. O sea que yo tengo una población, quiero una muestra y no puedo eso elegir a la deriva o porque se me antoja hacer así. Tengo que tener un sistema de muestreo y saber seleccionar exactamente cómo va a ser. Acá tenemos una figura, vemos que la población y acá la muestra. Pero ¿cómo llegar de este grupo grande a este grupo chico? Y debe haber un mecanismo de selección. Y a eso es lo que llamamos muestreo. Consiste entonces en un conjunto de reglas, procedimientos, criterios, mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representa lo que sucede o representa a esa población. Vemos este ejemplo. Si mi población es de niños, es súper amplio porque niños incluye de todo tipo. Límites de población sería todos los niños del área metropolitana de Asunción que cursen cuarto, quinto y sexto de la primaria en escuelas privadas y públicas del turno matutino. Entonces voy delimitando más, ¿verdad? En cuanto a la población y la muestra. Acá también hablamos de muestras probabilísticas y no probabilísticas. La probabilística es el subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Por ejemplo, si yo quiero elegir, y disculpen el ejemplo, ¿verdad? Es a modo de entender mejor, quiero elegir adolescentes, entonces yo, ese grupo de adolescentes, todas o todos
tienen las mismas posibilidades de que yo les elija, porque yo no demarqué bien. En cambio, si yo digo adolescentes de color de piel blanca, entonces ahí hay muchas adolescentes que ya no tienen esa posibilidad de ser elegidas. Por ejemplo, las que son quizás morenas o trigueñas, porque solamente esa posibilidad la tienen las chicas de color de piel blanca. Entonces, la muestra probabilística es cuando todos tienen esa posibilidad de ser elegidos. Y la no probabilística es lo que les estuve mencionando también, es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. En ese caso de las chicas de color de piel clara, entonces estamos hablando ya de una muestra no probabilística, porque yo estoy direccionando esa prueba, yo necesito ese tipo de prueba, de muestra, perdón. Bueno, la muestra, acá está. Esto sería una ilustración bien sencilla. El grupo más grande la forma la población. El grupo que está redondeado la forma la muestra. Y cada uno de los integrantes, sea de la población, sea de la muestra, es lo que se conforma como elementos o unidades de análisis. Y ustedes dirán, seguramente, si yo tengo mi población, ¿cómo voy a saber la cantidad de muestra que debo seleccionar? Por ejemplo, si se tiene una población de 100 individuos, habrá que tomar por lo menos, dicen algunos autores, el 30% para no tener menos de 30 casos. Porque si mi población es de 100 y tomo menos de 30, la muestra ya es muy pequeña, muy reducida. Entonces, es lo mínimo recomendado para no caer en la categoría de muestra pequeña. Si tengo 100 individuos o 100 objetos, entonces tomar por lo menos el 30%. Pero supongamos que la población es de 50.000 individuos o 50.000 objetos, una muestra del 30% sería algo súper fabuloso ya. Sería algo así como 15.000 individuos. Incluso el 10% seguiría siendo mucho, porque constituye 5.000 individuos. Si tomamos el 1% de la población, va a ser 500, que sí ya es un poco aceptable, ¿verdad? Viendo la viabilidad de un trabajo. Quiere decir que lo mismo me vale, de acuerdo a la población. Si tengo 100, voy a tener que elevar, pero si tengo 50.000 individuos, voy a tener que reducir el porcentaje. Y también quiero dejarles unos links, algunos videos, para que veamos que existen algunas fórmulas, algunas formas estadísticas de ver cuál sería el tamaño ideal de la muestra de nuestro trabajo. Bueno, seguimos avanzando, gente. Ahora vemos los tipos de muestreo que pueden haber. Si son probabilísticos, dijimos muy utilizados en los estudios cuantitativos, tendremos el más común, que es el muestreo aleatorio simple, también conocido como MAS. El muestreo estratificado, el muestreo sistemático y el muestreo por conglomerados. Si estamos trabajando con un muestreo no probabilístico, que no solamente es cualitativo, a veces también en un trabajo cuanti necesitamos un tipo de muestreo no probabilístico, y ahí se clasifica el muestreo por cuotas, discrecional, lo que se llama bola de nieve, casual, por conveniencia o un muestreo intencional. Si mi trabajo es mixto, entonces quizás voy a tener que elegir de ambos para trabajar una parte con lo probabilístico y en otra parte con lo no probabilístico. Bueno, seguimos con los procedimientos de muestreo. Volvemos a insistir, probabilístico se conoce la probabilidad de que un elemento de la población integre la muestra. Tenemos dos acá en el ejemplo. 3. El aleatorio simple más, como les dije,
todos los elementos pueden ser seleccionados al azar, de una lista, por ejemplo, o de una tómbola, de un sorteo, de alguna forma, porque que se le elija a una o a otra persona, a otro individuo, a otro objeto, no cambia nada. En el muestreo sistemático también es es probabilístico, pero los elementos se seleccionan ya mediante un intervalo fijo, tomando solo el primer elemento al azar, pero los otros ya deben tener una cierta sistematicidad. Vamos a ver enseguida, porque es lo que se llama el coeficiente de intervalo, que es la población dividida la muestra para ver la cantidad. Y el muestreo estratificado se divide la población en grupos homogéneos, que son los llamados estratos. El reparto de la muestra en los estratos se denomina afijación, y cada elemento se elige por muestreo aleatorio simple. Y acá vemos lo que estuvimos mencionando en cuanto al muestreo sistemático. Este tipo de muestreo, entonces, para obtener una muestra sistemática al azar, se deben numerar las observaciones del 1 a la cantidad de personas que tenga en mi muestra. Luego determinar el intervalo de muestreo, el IM, intervalo de muestreo, que consiste en dividir el número total de las observaciones o de las personas o unidades de muestreo de la población entre el tamaño deseado de la muestra. Entonces, el intervalo de muestreo es el tamaño de la muestra dividido el tamaño de la población. Creo que con este ejemplo vamos a ver mejor lo que es sistemático. Entonces, la K que tenemos acá sería la cantidad de intervalos que vamos a ir tomando. Cada cuántas personas, cada 5, cada 10 personas le vamos a elegir para nuestra muestra. La N mayúscula sabemos que es el tamaño de la población. En este caso tenemos una población de 24 personas nada más. Y la N minúscula es el tamaño de la muestra. Esta persona que está haciendo este trabajo solamente necesita 6 personas de 24. Esto es a modo de ejemplo nomás, gente, porque en una investigación cuantitativa real esto no aplica, porque 6 de muestra es demasiado reducido ya. Si vamos a trabajar con 24 números en población, hay que tomar toda la población, a las 24 personas debemos tomar. Pero para que nos sirva de ejemplo cómo sería un muestreo sistemático, para eso elegí este número. Entonces, el intervalo es el tamaño de la población, 24 personas, dividido el tamaño de la muestra, 6 personas necesito, y me da 4. Si me sale en decimal, tengo que redondear al número inmediato. Quiere decir que yo voy a comenzar a tomo al azar el primero de ellos. Entonces le tomo a esta persona al azar. ¿Y cuál va a ser su siguiente intervalo? La cuarta persona va a ser 1, 2, 3 y tomo otra vez a la cuarta persona y sucesivamente. De nuevo, 1, 2, 3, 4, tomo al cuarto. 1, 2, 3, tomo otra vez al cuarto y así sucesivamente hasta obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 6 personas de la muestra. Entonces esto también muchas veces, o sea que no todas las veces va a ser nuestro muestreo al azar simple. También vamos a necesitar hacer un muestreo sistemático aplicando esta fórmula y eligiendo por intervalos. Otro tipo de muestreo es el que ya mencionamos también, el estratificado. Subgrupo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. Bueno, entonces vemos acá, esta es toda una población y está dividida en 3 partes. Cada una de estas partes es un conglomerado que sería como un subgrupo dentro del grupo grande o la población en estudio, ¿verdad? Estos subgrupos se llaman estratos. Por ejemplo, si tenemos una empresa, la población la integra toda la empresa
¿Y cuáles serían los estratos? Estrato 1 podrían ser los gerentes, estrato 2 podrían ser los empleados contratados, el estrato 3 podrían ser recursos humanos de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces vamos dividiendo en estratos y elegir unos cuantos. Quiero trabajar con unos cuantos al azar de los gerentes, también quiero trabajar unos cuantos con los empleados y con el personal de limpieza. Acá vemos algo similar, ¿verdad? Estos son los estratos: directores generales de empresas, las empresas extractivas, metal, las que trabajan con alimentos, empresas de papel, textiles, etc. Acá está la población total, la N mayúscula siempre es población total y la N minúscula es la muestra. Entonces, del estrato de siderúrgicas, que forman 53, voy a trabajar con 13 personas, va a ser mi muestra. Los que son de mecánicas, que son 109 personas, yo voy a trabajar con 28. Es decir, lo que hago primero es organizar en subgrupos. Repito, que son los estratos. Y de esos subgrupos elijo al azar la cantidad de muestra que voy a trabajar. Espero que vayan comprendiendo y si no, mucha lectura con los materiales de apoyo y rápidamente vamos a ir dilucidando más este tema de muestreo. En cambio, el muestreo por conglomerado es un subgrupo en el que las unidades de análisis se encuentran encapsuladas en determinados lugares físicos. Ejemplo, los barrios de Villarrica. Cada barrio vendrían a ser un conglomerado o racimo. Ejemplo también, diferentes tipos de transporte de Villarrica. Hay un grupo ómnibus, es un conglomerado, un grupo taxis, grupo transporte escolar y todos por igual, ¿verdad? Las unidades de muestreo son grupos de unidades de estudio. Eso entonces en el conglomerado o clúster también se le llama. Y acá vamos a dedicar un pequeño espacio a lo que sería el muestreo cualitativo. La investigación cualitativa, por supuesto, también trabaja con muestra, solo que difiere, ¿verdad? Estos son los tipos más comunes de trabajos cualitativos. Si mi trabajo es etnográfico, con un grupo, entonces sería bueno tomar 30-50 casos. Si es un etnográfico básico, o sea, un grupo social cualquiera, 12 participantes homogéneos sería interesante. Si es fenomenológico, 10 casos sería bueno. Si es teoría fundamentada, de 20 a 30 casos. Si es historia de vida familiar, por supuesto toda la familia. Si es una biografía mi trabajo, el sujeto en estudio o informante clave. Si voy a trabajar con un estudio de caso, de 6 a 10 individuos serían interesantes ya. Y grupos de enfoque, grupo focal, lo que se conoce también como focus group, 7 a 10 casos o 7 a 10 personas que componen la muestra sería interesante. Bueno, generalmente en un trabajo cualitativo, el muestreo es por conveniencia, porque me conviene a mi investigador trabajar con esta persona o con este individuo porque es lo que me va a arrojar mayores datos o datos más profundos. Se suele utilizar sobre todo al principio de una muestra y es lo que se llama por conveniencia o muestra de voluntarios. Se utiliza si el investigador necesita que los posibles participantes se presenten por sí mismos. Bola de nieve es cuando nos estamos encontrando personas con quienes trabajar porque son de difícil acceso. Entonces, por ejemplo, personas que fueron víctimas de bullying en la escuela. Quizás voy a contactar con 1 o 2 personas y ellas me van a recomendar los nombres de otras personas porque entre ellos sí se conocen. Entonces voy aumentando así mi cantidad de muestra gracias a las referencias, ¿verdad? Por eso bola de nieve, comienza chico y a medida que continúo puedo llegar a que mi muestra sea más grande.
Muestreo intencionado, aunque se inicie el muestreo mediante voluntarios y se realice posteriormente un proceso de avalancha, habitualmente se avanza hacia una estrategia de muestreo deliberado, por eso intencionado. ¿Y cómo comenzar un muestreo voluntario? Y fíjense que algunas veces incluso en los medios de comunicación o en las redes sociales se piden voluntarios para trabajar con una investigación. Y luego de ese voluntariado, por llamarle de alguna forma, nosotros elegimos de nuevo intencionalmente esas personas con las que queremos trabajar. Y voluntarios, como estamos diciendo, acceden voluntariamente a participar del estudio. Se le puede también llamar autoseleccionada y se presentan en base a una invitación. Esto es muy utilizado también en el trabajo cualitativo, la muestra de expertos. Si estoy trabajando, por decir, con chicos que tienen problemas con las alimentaciones, quizás me conviene acudir a trabajar con gente especialista en nutrición o especialista en alimentación. Entonces estaría con una muestra de expertos. En ciertos estudios es necesario la opinión de expertos en un tema. Y como dice acá, son frecuentes en los estudios cualitativos. Las muestras que se llaman casos tipo, que es lo que se llama trabajar con una muestra donde se manifiesta ese fenómeno, típicamente ese fenómeno. Es generalmente trabajar con un determinado grupo social en estudios con perspectivas fenomenológicas en la que el objetivo es analizar valores, experiencias de un grupo y creo que esta parte lo que explica mejor. Conjunto de casos considerados típicos de un sector de la población. Si quiero trabajar con el sector campesinado de nuestra gente, voy a tomar esos casos del campesinado que típicamente me van a dar esas respuestas que necesito, porque son unos representantes bien característicos de ese grupo social. Muestreo por cuota es cuando se toma una partecita como un porcentaje, ¿verdad? Trabajar con 15 personas adultas, de las cuales 25% serán hombres, 30% serán mujeres de tal edad, 25% hombres menores de 25 años. O sea, seleccionar en unos pequeños subgrupos que los llamamos muestreo por cuotas. Y las muestras de casos extremos son los casos que esa muestra prototipo que necesitamos, ¿verdad? Que son útiles cuando nos interesa evaluar ciertas características que ya salen de la normalidad. Procesos complejos que solamente dominan unos cuantos expertos. Y ahí vemos un ejemplo. A veces se seleccionan casos extremos opuestos con fines comparativos. Ejemplo, escuela donde la violencia estudiantil es elevada y escuela sumamente tranquilos. Entonces son dos extremos, por eso podemos tomarlos como casos extremos. Este cuadro también es interesante porque en vista al tiempo nos estamos, ¿verdad?, enfocando todos los tipos de muestreo cualitativo. En este cuadro de síntesis se ve el panorama general. Entonces, si el trabajo es cualitativo, puede haber muestreo de casos extremos, ya vimos, muestreo por cuotas, muestreos casos tipo, muestreos de expertos, muestreo de casos importantes, muestra en cadena, que es la bola de nieve que le llamamos, muestra confirmativa, muestra por conveniencia o muestra oportunista también porque nos conviene tomar a esa muestra, muestra homogénea porque todos tienen las mismas características, no son heterogéneos, muestras teóricas y muestras variadas. Y acá hay otro cuadro de síntesis, tipos de muestras que pueden ser dirigidas, serán voluntarios, expertos, casos tipo y por cuota. Y otros tipos de muestra que tenemos acá, confirmativas, casos importantes, conveniencia, en cadena o por redes o bola de nieve, por oportunidad, y homogéneas, casos extremos, etcétera. Son las más conocidas.
Bueno, aquí para ir terminando ya, vamos a ver ejemplos. De estos quiero tomar la parte de casos típicos. El propósito de los casos tipos o típicos: individuos, sistemas u organizaciones que poseen claramente las situaciones que se analizan o estudian. O sea que sin dudar, si voy a trabajar, como les dije, con el grupo campesinado, sin dudar, y porque tienen claramente esas características, voy a ir a trabajar con cierto sector porque representan al campesinado. Si voy a trabajar con biografía, seguramente voy a trabajar con no precisamente una muestra, sino con individuos únicos, el individuo accesible. Si mi trabajo es fenomenológico, número de sujetos que experimentan un mismo fenómeno. Por ejemplo, víctimas de asaltos. Entonces, ¿cómo quedaron luego de eso? Y solamente esas personas que pasaron por ese fenómeno, por esa experiencia, me van a poder dar los datos precisos. Después también la que quiero comentarles, si es de etnografía, voy a trabajar con individuos representantes de una cultura o de un grupo social. Si es estudio de caso, entonces individuos o sistema u organización con los criterios establecidos en el estudio. Vamos avanzando. Es la misma cosa. Bueno, por lo visto hasta aquí es este material. Esta semana sí voy a ir engrosando con muchos otros para que ustedes puedan tener una lectura acabada de lo que es el trabajo.